Buenos días, mi nombre es Christopher Alejandro Carrión Chávez, mi matrícula es BNL 101008, la materia es Procesos de Manufactura y Materiales, la carrera es Ingeniería Industrial y Sistemas y el tutor es Jaime Rosas Rivera. En esta actividad se encargó de responder una serie de preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Cómo se genera la virtua? La virtua se genera debido a los procesos de maquinado por los cuales pasan las piezas metálicas, ya sea para realizarles una penetración o un corte. Para realizar dichos procesos se utilizan máquinas como tornos, fresadoras o bien taladros. La virtua es el material que se va desprendiendo cuando la pieza es sometida a alguno de estos procesos. ¿Cuáles son los 5 tipos de virtuas y en qué consisten? Virtua continua. Se forma al mecanizar materiales dúctiles como el aluminio, tiene forma de espiral y es fácil de manejar. Virtua discontinua, se forma al mecanizar materiales frágiles como el hierro fundido. Virtua en forma de cinta, se forma al mecanizar materiales blandos como el cobre. Virtua en forma de aguja, se forma al mecanizar materiales duros como el acero. Virtua en forma de viruela, se forma al mecanizar materiales quebradizos como el vidrio. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Material de la pieza. Diferentes materiales requieren velocidades de corte y avances diferentes. Y herramientas de corte. El tipo de herramienta y su geometría afectan los datos de corte óptimos. Profundidad de corte. La profundidad a la que se remueve el material influye en los datos de corte. Acabado deseado. El acabado superficial requerido para influir en los datos de corte. Rigidez en la máquina. La rigidez de la máquina de herramienta puede limitar los datos de corte. ¿Por qué son necesarias las fuerzas y la potencia? Fuerza. La fuerza de corte afecta la vida útil de la herramienta, la calidad de acabado y la precisión dimensional de la pieza. Potencia. La potencia necesaria para realizar el mecanismo depende de la fuerza de corte y la velocidad de corte. Una máquina con suficiente potencia puede realizar el mecanismo de manera eficiente y precisa. ¿Qué es el acero? El acero es una aleación de hierro y carbono con una proporción de carbono generalmente inferior al 2%. Es uno de los materiales más utilizados en la industria debido a su resistencia, tenacidad y capacidad de ser moldeado y mecanizado. ¿Qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la capacidad de un material para resistir el desgaste causado por la fricción y el contacto de otros materiales. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? El acero al carbono se considera uno de los metales más duros del mundo debido a su alta dureza. La dureza del acero de carbono se debe a la estructura cristalina de su red de átomos que proporciona resistencia y rigidez al material. ¿Qué es un tratamiento térmico? El tratamiento térmico es un proceso utilizado para alterar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales como el acero. Implica calentar el material a temperaturas específicas y luego enfriarlo rápidamente o lentamente para obtener propiedades deseadas como mayor dureza o mayor tenacidad. ¿En qué se aplica el revenido? El revenido es un tratamiento térmico que se aplica al acero después de haber sido endurecido. Consiste en calentar el acero a una temperatura inferior a la de endurecimiento y luego enfriarlo lentamente. ¿Qué es la cementación? La cementación es un proceso de tratamiento térmico en el que se añade carbono a la superficie de un material como el acero para aumentar su dureza y resistencia al desgaste. ¿En qué consiste la cianurización? La cianurización es un proceso de tratamiento térmico en el que se añade nitrógeno a la superficie de un material como el acero para aumentar su dureza y resistencia al desgaste. Bueno, esas fueron todas las preguntas, espero que hayan sido de mucha ayuda y muchas gracias.